Igualmente, gracias por la invitación. Por favor. Esteban, vamos a hacerte alguna serie de preguntas como para conocer algunas cosas un poquito más a fondo de vos. Eh, Estoy acá con mi compañero, el señor Nicolás Serafini, ¿Qué y tal, bueno, Esteban? el señor, quien ya lo presentó, Alejandro Álvarez. Empiezo con esta pregunta. Llevas más de 25 años trabajando en el campo de las transferencias tecnológicas y la innovación desde el ámbito académico. ¿Cuál es la perspectiva respecto a la nueva generación de los emprendedores? Ah, bueno, lindísima pregunta para empezar. Bien ahí. Primero, ya que estamos hablando de años, primero una pequeña recorrida histórica. Cuando nosotros empezamos con este tema, prácticamente no lo hacía nadie en Argentina. Tema tabú o inexistente. Había una ley del año 92, la famosa ley de innovación tecnológica, la 23877, pero experiencias y mecanismos, había realmente poco. No es que no se hacía, porque qué sé yo, la facultad de farmacia y bioquímica de la UBA lo hacía a su manera, la Universidad del Litoral también, pero no había muchas expectativas o experiencias. Fines de los años 90, principios de los 2000, como que el tema explota. No es que explota, pasamos de 2 a 4 o a 5, pero bueno, Un gran crecimiento. un gran crecimiento. Sí, de 0 a 1 es infinito. Claro. Sí. Ya es un De montón. 2 a 4 de 2 a 4 es el 100%. ¿Cómo se llegó a que hubiese más de esto? ¿Qué es lo que pasó? Uno, que las universidades empezaron a tener programas de formación de emprendedores que antes no tenían. También un tema nuevo. O sea, en los años 80, si alguien decía, bueno, ¿cómo están formando emprendedores en universidades o en general en la sociedad? Prácticamente no había experiencia. Emprendé tímidamente, había empezado, pero prácticamente nada. Entonces, se forman las primeras cátedras o cosas parecidas para formar emprendedores en las universidades. Por otro lado, las empresas también se vieron eh, impelidas a realizar cambios técnicos. No se olviden que la década de los 90, sobre todo, fue una época muy rara, donde por un lado había una gran liberalización de los mercados económicos y demás, pero también en una época de enorme cambio tecnológico. Entonces, sí o sí había que hacerlo. Entonces, las universidades se empiezan a preparar para el tema, las empresas empiezan a entender de qué se trata esto, empieza a haber algunos programas tímidamente organizados en su momento, como lo que dio origen al Fontar después, y el mundo se globaliza cada vez más. Y en esa globalización, muchos científicos, tecnólogos, académicos, empresarios, funcionarios se empiezan a dar cuenta que el tema de la vinculación universidad-empresa y en particular la creación de empresas de base científica era una exigencia. Había que hacerlo. No Claro. se podía demorar más. Sí. Eh, entonces se dio una convergencia de fenómenos. Después, fin de los 90, principios de los 2000, nacen en la Argentina las incubadoras de empresas. No tanto los parques tecnológicos, que había alguna que otra experiencia, pero muy poco todavía. Y las unidades de vinculación tecnológica, que también empiezan a tener alguna incidencia en el tema. Convengamos que durante los primeros años de la década del 2000 no había en Argentina capital semilla, no había capital de riesgo, no había financiamiento para emprendedores en sentido estricto, no había programas más o menos consistentes para llevar adelante esto. Es decir, en la Argentina nos costó mucho llegar a este tema porque nunca hemos sido consecuentes en esta temática. Si había iniciativas, no había financiamiento. Si había financiamiento, no había legislación. Si había legislación y financiamiento, no había recursos humanos formados. Recién a mediados de los 2010, 2015, 2020, los últimos años, como que las piezas del puzzle empezaron A a engranar. coincidir, Empezó a haber un esquema por ahí a más engranar. ordenado. Claro. Claro, porque en realidad el tema de, vamos a ver una cosa más general, el tema de la creación de empresas de base tecnológica o científica o innovadora es una cuestión de actores, ¿sí?
los emprendedores, los científicos, los funcionarios, los empresarios, y de ecosistema. O sea, si no hay ecosistema que implica reglas de juego, política, cultura, oportunidades, mercado, no ocurre. En el aire es muy raro que ocurra, porque es un fenómeno complejo, difícil. O sea, uno no va por y se tropieza con nuevas empresas innovadoras de base tecnológica. Claro. No porque en Argentina haya pocas, porque son raras. Digamos. En el mundo hay pocas crisis. Es cierto, hay unos países que tienen que otros. Países que tienen mucha más masa crítica que otros. Pero por ahí con políticas que vienen desde hace años acompañando. Política, cultura. El tema de la cultura es muy importante. O sea, la idea de que es valioso innovar, que es valioso arriesgarse, que está bueno que la universidad participe en el desarrollo productivo. Esas cosas no son meramente cuestiones de política, son cuestiones también culturales. Totalmente. Eso, la universidad alemana, o la universidad inglesa, la universidad americana, siempre estuvieron vinculadas con el mercado. No es una novedad. Claro. En cambio, la Argentina no. Y viceversa, digamos, para el mercado, las empresas, vincularse con la universidad es una rareza. No hay una conexión así, fluida, natural. No quiere decir que sea fácil, sencilla. Pero hay lugares donde hay una tradición mucho más usual de que esto ocurra. Entonces, hay una serie de factores ahí que están en juego. O sea, ecosistema, cultura, políticas, financiamiento, actores. Bien. Ahí cuando hablabas de acompañar, vos tuviste una experiencia en la CEPIME. Cuando entiendo que ya estamos hablando de, ahí sí, hay un ordenamiento, ahí tuviste, contame esa experiencia, contanos a todos, esa experiencia en la CEPIME, ¿qué viste, qué te encontraste, qué herramientas se le daba al emprendedor, cómo fue? Primero no hablaría en pasado, porque yo sigo ahí y la CEPIME no vivará, yo tal vez como parte, digamos, no digo que no. La CEPIME en realidad es una institución creada a fines de los 90, que en el principio no trataba el tema emprendedor, trataba el tema pymes, a su manera, pero lo trataba. El tema emprendedor es algo más moderno. En la CEPIME y en cualquier área de nombre similar del mundo. O sea, el tema emprendedor es una política pyme de nueva generación. ¿Por qué? Porque muchas economías, la mayoría, se han dado cuenta que no basta con mejorar o mantener las empresas que ya existen. Hay que apalancar el nacimiento de nuevas empresas. Sobre todo si son innovadoras y dinámicas. Entonces, una política de nueva generación que tiene que ver con el tema emprendedor. Y yo diría que en la Argentina aparece recién en los años 2003, 2005, 2007. Donde lo que fue la CEPIME también se empieza a encargar del tema de emprendedores, incubadoras, o instituciones de apoyo a emprendedores. En los años 2015, y eso hay que reconocerlo, la política sobre emprendedores tuvo un crecimiento mayor que incluso la política PYME. Eso es lo que nos dedicamos al tema PYME, lo conocemos, digamos. Sí, la cultura emprendedora creció muchísimo. Relativamente se vuelve más importante. Y entonces empieza a ver, y yo ahí hice algún que otro trabajo, algún curso, algún escrito sobre el tema, en ese momento donde había una academia de formación de emprendedores, un programa de emprendedores, capital semilla, clubes emprendedores, y, o sea, desde el punto de vista de la política pública, tanto sea a nivel nacional como provincial, el tema emprendedor claro. crece muchísimo. En los últimos años, comparativamente, el tema PYME como tal volvió a tomar un poco más de envergadura, ¿sí? Entonces, en la claro, es que tantos emprendedores algún momento se iban a transformar en PYME también. Además, pero efectivamente uno podría decir que si para el mundo PYME en la experiencia anterior había 10, pongámosle, para hacer una dimensión, la idea es que se pasó a 100 con la gestión de Meredith y compañía.
En cambio, la cuestión emprendedora, si era 5, siguió siendo 5, digamos, 7. Mm. Entonces, relativamente tuvieron importancias distintas. Yo en el último tiempo vengo trabajando en la capacitación de pymes en la CETIM, en un programa que se llama Capacitar, y que no descuidamos el tema emprendedor, porque cuando uno hace un curso, por ejemplo, de transformación digital, o de asociatividad, o de transformación digital, lo que fuera, el público son tanto pymes como emprendedores o pequeñas empresas que están naciendo. O sea, es difícil separar el mundo pyme hoy del mundo emprendedor, porque hay mucha dinámica. Hay pymes que se transforman y se convierten en algo nuevo. Hay gente que estaba en una pyme y que ahora se transforma en emprendedora. Hay emprendimientos que se convirtieron en pymes. Hay redes de pymes y emprendedores o emprendimientos que antes no había. Entonces, es un poquito difícil separar ambas cosas. Sí, también si tuvieses que trazar una línea, ¿dónde diferenciás entre emprendedor y pyme, digamos? Sí. Ayer me hicieron exactamente la misma pregunta en otro seminario más académico. Y ahí hay dos respuestas. Una, emprendimiento o emprendedor es alguien o algo que se está renovando y está mejorando continuamente. Por lo tanto, el emprendimiento tiene una característica de algo que están haciendo y no terminó de nacer, y porque está innovando y está cambiando. Otro emprendimiento es, desde la idea hasta los más o menos 2 primeros años de existencia de esa organización, y empresa sería lo que viene después. En cualquier caso, por emprendimiento entendemos algo que está naciendo o tiene un nacimiento reciente y que está innovando o queriendo hacer algo nuevo. Esa es la principal característica. Claro. Perfecto, Esteban. Bueno, más que respuesta, ¿no? Sí. Pasamos a otra pregunta que creo que, bueno, a mí me tocan las preguntas más largas, Nico, pero son enriquecedoras, Esteban, quédate tranquilo. A ver. A lo largo de tu trayectoria, también te interesaste en sistemas de parques tecnológicos y de innovación, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Ahora acaba la pregunta, ¿cómo podés contarnos sobre la capacidad de innovación y desarrollo que se implementa en estos agrupamientos y cuál es la dinámica? Bueno. ¿Te repito? No, está clarísimo, está clarísimo. Okay. Estoy tratando de organizar una respuesta que sea más o menos yo dije, voy con una pregunta pesada, Esteban, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? No mucho, no mucho. Yo creo lo siguiente. Sí. Mira, te voy a responder desde la teoría de por qué son necesarios o han nacido los parques tecnológicos. Ha sido porque la convergencia entre empresarios, innovadores, científicos, tecnólogos, la política pública y el financiamiento en general no se encuentran. Entonces, el parque tecnológico o cosa parecida es el intento de ponerlos en un mismo lugar. ¿Bajo qué hipótesis? De que la innovación es un hecho que actúa por interacción. ¿Interacción de quién? De estos actores que yo nombré antes. Claro. Si están dispersos en el territorio, no se conocen, nadie los junta y no tienen lugares de encuentro, la posibilidad de innovar va a ser menor. Es meterlos en un laboratorio, en el tubo de ensayo y sacudí, a ver qué pasa. A ver qué sale, ¿no? Pero más que un tubo de ensayo, grande. Claro. Un barrio o una ciudad. O sea, hay parques tecnológicos que tienen el tamaño de un edificio, raro pero hay, es raro. Pero hay parques tecnológicos que tienen el tamaño de una ciudad, como los parques tecnológicos de China. El parque tecnológico de Beijing son como 7 áreas de innovación, todas unidas en una área que hay que ir en tren o en auto. China tiene una magnitud. China tiene una magnitud tremendamente grande. Como el Roca de acá, Esteban, como el Roca de acá. No. Sí, de acá a la Patagonia es la extensión. Claro, pero sacando los extremos, o sea, el parque chiquitito que yo les digo, 1 o 2 edificios, es el Parque Tecnológico de Porto Alegre, que es de una universidad y que es de los más innovadores de toda de Porto Alegre.
Mira, Porto Alegre es un fenómeno que vale la pena conocer en detalle. Por su parque tecnológico, por sus universidades, por la confluencia entre universidades y empresas y gobierno. Han diseñado una cosa ahora que se llama Pacto Alegre, para jugar con el tema de Porto Alegre, que es un pacto por la innovación de unas 300 instituciones que forman parte de este ecosistema que hablábamos antes, y que los parques son una herramienta dentro de ese ecosistema. O sea, cómo la ciudad se piensa innovadora y emprendedora a futuro. Pero sacando los extremos, el parque muy chiquitito o el parque muy grande, en el medio vos tenés lugares de 5 hectáreas, 20 hectáreas, 100 hectáreas, donde juntás 5.000, 10.000, 15.000 metros cuadrados dedicados a laboratorios, aulas, empresas, incubadoras, centro de demostración de tecnología, salas de conferencia, restaurantes, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente genere una comunidad de interacción y aprendizaje, con la hipótesis de que de esa manera va a haber más innovación. Hay que hacer una aclaración, Nicolás y Mauricio y Alejandro. La pandemia, todo esto lo puso en crisis. Porque ahora ya muchos empleados, innovadores, programadores, más no van a sus empresas, están en la casa o van de vez en cuando. Y por lo tanto hay que reingeniar el sistema de interacción entre los actores diversos. Pero está claro que estos lugares de interacción tuvieron durante 20, 30, 50 años un rol muy importante en la promoción de la innovación. Claro. Justamente para lograr que se junten, digamos, que hagan cosas en común. Y con esto que me estás comentando, y esto, o sea, por la verdad que la innovación yo la veo que está en todos los planos, digamos, en todas las áreas, sí, cruza todo. ¿Cómo ves, y para ir cerrando la última pregunta, cómo ves el futuro dentro o sea, la innovación puede seguir creciendo o ya creció, ¿cuál es tu mirada del futuro en la innovación? ¿Llegamos al punto máximo, Esteban, o vos crees que estamos empezando? Yo creo que recién estamos gateando, ¿no? No hemos visto nada. No hemos visto nada. No hemos visto nada todavía. Claramente. Lo que no podemos determinar, más allá de lo que efectivamente los que hacen prospectiva y vigilancia tecnológica saben, qué sé yo, que los autos cada vez van a ser más híbridos, que cada vez va a haber menos uso de fuentes de energía fósil y más de otro tipo, o sea, de las grandes tendencias y algunas sí más concretas. Lo que sí hay ahora es una posibilidad de hacer innovación cada vez mayor. Y hay una unión, una transversalidad en la innovación que se ha facilitado mucho con las nuevas tecnologías. O sea, lo que tiene, entre otras cosas, la cuarta revolución industrial es que une tecnologías como nunca antes. Por ejemplo, la biotecnología con la inteligencia artificial y la impresión 3D. Caso típico, la impresión de tejidos inteligentes para reemplazar partes del cuerpo humano. Ahí vos tenés una vinculación, una transversalidad de tecnologías que hace 15 años eran tipo ciencia ficción. Hoy ocurre. Entonces, hoy, por ejemplo, antes yo hablaba con Alejandro de la UNSAM. En la UNSAM o en la Fundación Argentina de Nanotecnología, donde hay unas empresas de nanotecnología, de biotecnología muy avanzadas que están incubando, el otro día hicimos una visita con nuestros alumnos del GTEC y nos contaban que ellos en 1 o 2 semanas pueden leer el ADN o el genoma de una bacteria, un organismo, y eso llevaba años antes. Y no solamente llevaba años, era carísimo. Hoy, juntando computadores cada vez más potentes, sistemas de información cada vez más ágiles, gente cada vez más entrenada, etcétera, etcétera, eso se ha abaratado muchísimo. Entonces ellos cuando quieren hacer algo de la virología o de la genética o lo que fuera, pueden hacerlo en semanas, no en años. Y eso acelera los procesos de una manera impresionante. Entonces sí, vamos a ver unas transformaciones tecnológicas impresionantes. Pero déjame decir una cosa para no irme mucho del tema, pero me parece que es importante, porque vos lo dijiste de costado y me parece muy importante. Innovación no es solo tecnología. Bien. O no solamente es innovación tecnológica, ni productiva.
Innovación ahora es innovación social. O sea, cómo los barrios, las sociedades, las comunidades pueden generar soluciones innovadoras a sus problemáticas. Es innovación pública, en el sentido de gobiernos que para ser o más transparente, o más ágil, o más participativa su gestión y brindar mejores servicios a la comunidad, utiliza cada vez más innovación y tecnología. ¿Sí? Por ejemplo, el WhatsApp para pedir un turno, la pantalla para seguir un trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Sensores o drones para conocer el estado del tránsito. Todo ese tipo de cosas es uso de tecnología para la mejora de la vida pública y ciudadana. Ese tipo de cosas es un capítulo cada vez más importante el tema de la innovación. Perfecto, Esteban. Lindo escucharlo, ¿no? Sí, también para charlar, te digo, Che, me pasa eso un en toda rato la largo. nota. En toda la nota Bueno, a me dan ver, ganas de seguir más. ¿qué más preguntas se te ocurren? A ver. Vamos a esperarlo a que venga alguna vez a estar No, acá con Esteban nosotros va a en vivo, venir ¿no? seguramente. Con todo gusto, con todo gusto. A ver, nos mandó a su alumna en el programa anterior a Paula. Estuvimos con Paula. Ahora estamos hablando con el profe. Ahora estamos hablando del profe. En directo. Así que, qué mejor. Bueno, Paula es alumna y es colega también. Y es colega, claro que sí, claro que sí. Ah. Bueno, digo, Esteban, no te queremos robar más tiempo. Te deseamos lo mejor realmente para el año que se inicia, que pases bien esta Navidad. Y bueno, nada, vos por supuesto estás invitado y el micrófono está abierto para poder difundir justamente todo lo que sea necesario en cuanto a todo lo que es producción, ciencia, tecnología, innovación. Aquí tenemos oídos para todo eso. Al contrario, muchas gracias, les deseo también a ustedes lo mejor y cuando quieran que vaya al piso, como se dice. Sí, señor. Totalmente. Te avisamos con un poco más de tiempo. Sí, pero uno se puede organizar, así que con todo gusto, cuenten conmigo. Por ahora, Esteban, somos buen augurio. A todos los que pasaron por este programa les está yendo, Sí. por lo menos tenemos ese impacto productivo, como se llama el programa, bastante bien puesto, ¿no? Hay una pregunta que te quiero hacer antes de irnos. Decime. Vos estás con al frente del GTEC. Sí. ¿Cómo ves justamente el entramado? Porque ahí yo vi ya hace un tiempo un buen semillero. Mirá, la Argentina es un país que necesita redoblar sus esfuerzos de innovación. Digamos, la verdad que no somos una potencia innovadora. Tenemos como algunas estrellas, algunos sectores como biotecnología, sobre todo para la salud humana y para el mundo de la producción de bioalimentos, Sí. muy importante. Pero en otros sectores nos falta un poco. La verdad que deberíamos... y para eso necesitamos actores, necesitamos agentes de la innovación y de la vinculación y de la gestión. Entonces, formar este tipo de recursos humanos es fundamental. Necesitamos cada vez más gente que sepa hacer proyectos, que tenga mentalidad creativa, que sepa vincular, Bueno, Nico, ahí tenés. que sepa Me anoto. traer y llevar. Y desde ese punto de vista, nosotros desde el GTEC llevamos 10, 12 años y 9 cohortes del GTEC va a ser el año que viene y va a haber una segunda cohorte de maestría de gestión de la tecnología y siempre en la UNSAM. Nosotros estamos muy esperanzados de que esto sea algo que se continúe, digamos, y que despierte cada vez más interés. Sobre todo, voy a hacer una cosa que espero que nos resulte antipática, en el mundo empresarial. O sea, el mundo científico, tecnológico, académico, llamémosle público, ya tiene una tradición, ¿sí? De formarse en estos temas. El mundo privado tiene menos tradición de formarse en estos temas y profesionalizar el tema de una gerencia de innovación, un área de nuevos proyectos, o como quieran llamarlo, digamos. Y la transferencia tecnológica, ¿no? La famosa... Exactamente. Sobre todo para el mundo pyme. O sea, la gran corporación es probable que tenga. Sí, claro. Pero la pyme necesita, ¿viste? Saber tener un puente con la universidad, saber
identificar nuevas tecnologías, poder hacer un nuevo modelo de negocio más innovador dentro de la empresa, gestionar mejor sus recursos humanos, tener más agilidad para hacer cambios. Eso es lo que nosotros formamos. Humildemente tratamos de formar en esto. Y eso para el mundo pyme es fundamental. Para el mundo pyme es muy importante porque las necesidades de innovar, como dijimos hace un rato, son perentorias, digamos. No es que podemos dejarlo para más adelante o en otro momento, o bueno. No, la tecnología te pasa por arriba. Sí. Si no te subís exacto. a la ola, chao. Y las empresas que han innovado, porque el mundo competitivo, las empresas que ya han innovado o han agregado valor, se han diferenciado, quieras saberlo, van a tomar la delantera. El resto la van a dejar atrás, digamos. Es un poco cruel, pero así funciona. Entonces, el gran secreto es, y es lo que yo hago ahí en la CEPIME, es incrementar las capacidades de quienes dirigen las empresas y quienes llevan adelante los procesos productivos y de... Exacto. O sea, el secreto de la productividad está en las personas. Ahora, Esteban, si me dejas, perdón Esteban, que te interrumpa, pero sé que estamos cerrando el programa. ¿Sí? Y le voy a pedir permiso a mi productor y colega Alejandro para hacerle una pregunta. Y esto está fuera de contexto, ¿no?, de lo que teníamos como machete para preguntarle, pero es algo que al haberlo escuchado y la interacción que tuvo fue muy buena. Es un placer escucharte, Esteban. Bueno, te voy a hacer gracias. una pregunta que por ahí va un poco por dentro de lo que estuvimos hablando con tema pymes, pero también por fuera. Hacela nomás. ¿Vos crees que a través de la tecnología, la innovación y la preparación para el trabajo del crecimiento de las pymes y demás, y la preparación de todo lo nuevo que se va a venir, la tecnología en sí puede trabajar a nivel sociológico y humanitario, debido a que grandes pymes, grandes empresas se forman con grandes personas? Entonces, por ahí, primero empecemos por casa. Como, a ver, generalmente la tecnología se lleva directamente a las empresas, pero por ahí la tecnología se puede llegar a propagar y empezar a trabajar en la parte sociológica más que nada. Pero por supuesto, pensemos en la pandemia. Sí. La enorme cantidad de soluciones que se generaron o se aceleraron para que la gente viva mejor. Kit diagnóstico, mejora... A ver, ¿se acuerdan cuando estábamos encerrados en casa? Sí. Y no sabíamos qué hacer con el tiempo y engordábamos, por ejemplo. Netflix. Cocinábamos, comíamos. Claro, era mirar series, películas. ¿Qué tiempo el consumo de aquellos? alcohol. Y cocinar. Y además comer harinas, porque por un lado es barato, porque es más barato comer harinas. Y además porque, viste, da un placer amasar, Claro. viste, y hacer cosas, y viste, te da un placer. Y la cantidad de cursos, programas y demás que hubo para hacer ejercicio en casa, para cocinar mejor, para disfrutar de otra manera la vida. O sea, todo lo que tiene con el bienestar. ¿Sí? Y de ahí salieron cosas que tienen que ver con, por ejemplo, los chicos de la OR, de la escuela técnica, haciendo auriculares para que los chicos hipocúsicos escuchen mejor. Lo que hizo con la gente, lo que hizo Maimónides, ayudando a la gente de la tercera edad que podía hacer las compras. No podía salir de la clase, pero no sabía usar un celular para hacer las compras. Claro. Ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con la mejora en los métodos productivos, la potabilización del agua, etcétera, etcétera. Hay montones de cosas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas, lo social, voy a llamarlo, que se resuelven en parte a través de la tecnología. Y lo otro interesante es que se resuelven no con alguien que sentado en un lugar dijo, yo le voy a solucionar esto a estas personas y se lo voy a dar. No. Con la participación de los beneficiarios usuarios. Es un cambio en la innovación muy grande. La innovación antes, sobre todo la tecnológica, estaba un poco vista desde lo que hacía el laboratorio y salía y se convertía en algo. La nueva innovación parte del codiseño de la solución entre los que van a usar la tecnología, los que la van a diseñar, que la van a producir, que la van a financiar y los que la van a legislar.
Claro. Entonces, hay una nueva manera de hacer innovación que incorpora mucho más a los usuarios, a los beneficiarios, o en definitiva a la sociedad. Exacto, exactamente. Y con esto termino para no robarle tiempo, porque sé que No, nosotros venimos trabajando hace años con una idea que se llama la triple hélice. La unión de Estado, universidades y empresas para hacer innovación. Triple hélice. Hace unos años se incorporó la cuádruple hélice, es decir, la sociedad. okay. La sociedad como un actor fundamental para innovar. Bien. Ya sea para aportar soluciones o para identificar desafíos a solucionar rápido. O sea que Sábato se quedó corto con el triángulo. Pero ya vamos llevándolo a un cuadrado, Esteban. Bueno, fue los años 60. Claro, por eso. Porque eso yo dije, en un principio la tecnología era un problema de expertos. Los expertos sabían, el INTI sabía, la Comisión de Energía Atómica sabía, el Estado sabía lo que había que hacer. Y las empresas sabían que pero ese modelo no existe más. Pero no le preguntaban a la gente. Pero ese era el tema. Alejandro, es un cambio revolucionario. Increíble. Preguntarle a la gente cómo va a usar, cómo lo quiere usar, si le va a servir o no. La voz del usuario, del beneficiario, del cliente es fundamental. Por eso se usa tanto en el diseño de los modelos de negocio. Fundamental. Sin duda. Bueno, nuevamente, millón de gracias. Bueno, un gusto, Esteban. Muchísimas felicidades. Súper interesante. Y te esperamos pronto por acá, por el piso.